piensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Y una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Llegamos con estos diálogos nocturnos, sin censura, sin pelos en la lengua. Y le voy a ser franco, este diálogo surge de un intercambio en WhatsApp. Me escribe nuestro invitado del día de hoy. Confirmado, Vicente. Gómez Montt y su pareja son localizados en la ciudad de Miami, por allá en Florida, en Estados Unidos. La persona que me envía este mensaje se refiere a Inés Gómez Montt, señalada en estas investigaciones, en estas carpetas de las autoridades junto a su esposo por presuntas irregularidades en el manejo de capitales. Yo le pregunto, ¿localizados por ti, por las autoridades? Y me dice, localizados por este tecleador. Y ya lo demás, de que es una pistola para encontrar a personajes que buscan las autoridades, pues creo que sale sobrando. Me refiero a Julio Cerroa, reportero independiente, quien se enlaza con nosotros para hablar sin censura de este caso. Te saludo, Julio, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la audiencia de Sin Censura. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches, un gustazo estar aquí en Sin Censura y con tu audiencia. Oye, Julio, pues a ver, Inés Gómez Montt, presentadora de televisión, esposa, madre, hija, hermana y además también el blanco de la polémica, de las investigaciones por parte de las autoridades. Cuéntanos qué sabes hoy que podría también estar un paso adelante de las mismísimas autoridades, como lo estuviste en el caso de García Luna, como lo estás en el caso de los Romero de Champs. La importancia del caso Inés Gómez Montt es no por ella misma, sino por su pareja. No estamos ventaneando. Hay que dar el contexto. Inés Gómez Montt, junto con su pareja, Víctor Álvarez Puga, están señalados, están acusados de un desvío de 3,000 millones de pesos. Un desvío, se supone que es dinero público que se canalizó desde la Secretaría de Gobernación en época de Osorio Chong y que fue a parar a empresas factureras, y muchas de esas empresas factureras tenía como representante legal a Víctor Álvarez Puga y Alejandro Álvarez Puga. Este es hermano de Víctor Álvarez Puga, y por eso creo que es importante darle seguimiento al caso de los famosos querubines. Definitivamente. Y a ver, así como una infracción de tráfico te lleva a encontrar a Genaro García Luna en su momento, así como has dado seguimiento a las ventas de propiedades por parte del hijo de Carlos Romero de Champs, ¿qué te lleva a localizar a Inés Gómez Montt y al abogado? Porque he dado seguimiento a las propiedades de la pareja, Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga. Rápidamente recapitulo. Di a conocer 3 propiedades. Un rancho en Palm Beach, Florida, de $5 millones, una mansión de $6.3 millones y un departamento de 2 y tantos millones de dólares que fueron comprados por la pareja. Ir dando seguimiento a toda esta información, reviso nuevamente documentos del condado de Miami-Dade para ver si hay un movimiento en las transacciones, para ver si han cambiado de nombres, y revisando esta información me encuentro con que
un documento que se llama Quit Claim Deed, un documento que se podría traducir renunciar a los derechos de una propiedad. Y en este documento aparece el nombre de Inés Gómez Montt y de Víctor Álvarez Puga. Y aquí lo importante es que no solo aparece el nombre, sino que firman el documento el 3 de enero de este año, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, y ahí hay un apartado donde tienen que palomear, decir, fue a través de internet, como aparecieron, o a través de una presencia física. Palomean el apartado que dice presencia física, es decir, ellos estuvieron por razones de asuntos de bienes raíces en Miami el 3 de enero de este año, firmando estos documentos y obviamente, ¿qué significa esto? Que están en Miami y estaban arreglando documentación en relación a la mansión que tienen en Miami, no el rancho, sino la mansión de 6.3 millones de dólares, Vicente. A ver, Julio, corrígeme si estoy equivocado. Se ha girado una ficha roja por parte de la Interpol por la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Tengo entendido que hay por lo menos una orden de aprehensión en contra de la pareja y algunos otros implicados. Se sabía o se suponía que estaban en el área de Miami, en un paradero desconocido para no enfrentar a la justicia, ahora que son buscados por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Para que vayamos dándole contexto a esto que nos estás destapando y que va de la mano del modus operandi de otros personajes de compra y venta de bienes raíces del lado estadounidense con dinero cuestionado, por decirlo de alguna manera, por las autoridades de nuestro país. Así es siempre importante seguir el paso del dinero, seguirle la huella al dinero y siempre estar tratando de actualizar la información. Y en este caso, repito, estuvieron en Florida para actualizar, ceder derechos de esta propiedad que tienen en Miami. Están en el 5906 Rolling Road de Miami, Florida. Y ahí el documento claramente aparece la firma, el nombre de Inés Gómez Montt, el nombre de la pareja, la fecha, 3 de enero del 2023. ¿Y por qué es importante? Por como mencionabas en el caso de Genaro García Luna, que fue una infracción de tránsito la que me llevó a dar con él y de ahí se desparramó varias propiedades, la mansión y un sinnúmero de propiedades. Creo que en este caso podría ser algo similar, que las autoridades, la fiscalía o la UIF, quien esté investigando a esta pareja, pues pongan atención a estos documentos y si se estoy dando la dirección, pues tan fácil un representante del consulado en Miami, pues que vaya a tocar las puertas ahí a esa mansión para checar si están ahí o no están ahí. A lo mejor les llega esta información y se cambian de domicilio, pero es 100% verificable que han estado en Miami y ese documento lo respalda porque ahí aparece la firma y lo importante es que tachan ahí ese segmento que dice presencia física. Vamos a ver los documentos a los que hace referencia Julio Cerroa, compañeros. Esos son los documentos a los que hace referencia en estos momentos. Y hay que decir, más allá de la investigación que pueda estar realizando la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez, mi querido Julio, ha sido la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, la que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Montt y contra Manuel Álvarez Puga. Ahora, muchos nos van a criticar por haber dado a conocer
la dirección exacta, Julio, pero se trata de una pareja de personas, se trata de esposo y esposa buscados hasta por la Interpol, por los que hay ficha roja. Así que sería un trabajo periodístico con el fin de pues darle un norte a las autoridades que han sido incapaces, todo parece indicar, de dar con Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión. Así es, y estamos hablando que están señalados de desvío de dinero público, por eso es importante toda esta información. Si fuera asunto privado, pues no tendría importancia dar a conocer la dirección. Y es un poco frustrante que yo dé con esto y que las autoridades no hayan localizado a la pareja. Lo que creo que es pertinente es, primero, asegurarnos que sí, en efecto, hay una ficha roja. Hay que verla, que me la presente o que no está verificada y estamos hablando de que hay una ficha roja, porque así se dio a conocer. Hay que ver esa ficha roja, que hay órdenes de aprehensión en efecto, que están todavía vigentes, para que todo esto se vaya poniendo sobre la mesa y nos aclaren, pues no importa dónde esté Inés Gómez Mont y su pareja, porque en realidad no lo estamos buscando. La investigación que estaba haciendo la fiscalía fue cerrada. Ya llegamos a un arreglo, porque en un comunicado Inés Gómez Mont decía, ya llegó a un arreglo con la fiscalía. Sí, llegó a un arreglo con la fiscalía, pero en noviembre del 2018, cuando todavía estaba el anterior procurador. Entonces creo que no es válida esa información y por eso es un llamado. Para mí es importante un llamado a las autoridades que nos den detalles de cuál es la situación en este momento de la pareja de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. Hay que nada más decir que en el 2022 estoy revisando toda la información que tengo a la mano, Julio. La Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, informó de la obtención de estas órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. De hecho, en este comunicado al que hago referencia, la Fiscalía señaló que 3 de los imputados ya estaban recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se habría obtenido la ficha roja de la Interpol, la ficha roja correspondiente, y se estaría a la espera de la respuesta de colaboración a nivel internacional. Fue en noviembre de 2019 que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, abrió esta carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio V, Rosario A, Margarita C, Ricardo P, Mauricio R y 7 empresas por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y además, pues no es poca cosa que se estén manejando las cifras que tú mencionas por estas propiedades, Julio. El abogado Víctor Álvarez Puga es un abogado poderoso que fue señalado de manejar empresas factureras. Creo que ahí es clave este término de empresas factureras. Hoy revisé una información de Contralínea y hablan de que el gobierno de Velasco, de Manuel Velasco en Chiapas, y el actual gobierno de Chiapas han utilizado también empresas factureras, canalizando dinero público a empresas fachada, o empresas fantasma. ¿Y por qué menciono lo de Manuel Velasco y el actual gobernador? Porque Víctor Álvarez Puga es de Chiapas. Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont, es muy cercano a Manuel Velasco. De hecho, un tesorero de Manuel Velasco, que es socio también del despacho del hijo de Santiago Krill, tiene, el ex tesorero del gobierno de Chiapas, tiene una propiedad muy cerca
de donde tiene Inés Gómez Montt esta mansión de 6.3 millones de dólares. Es decir, el tema de Chiapas, gobierno de Manuel Velasco y el actual gobierno, factureras, Víctor Álvarez Puga, está, creo yo, interrelacionado, y el llamado es a las autoridades a que nos puedan aclarar o nos den más información, y creo que haces bien en dar esas precisiones sobre las personas que ya han sido detenidas. Lo que me quedaría un poco de duda es la ficha roja, y te lo menciono porque yo he buscado la ficha roja en el portal de Interpol y no me aparecen los nombres ni de Inés Gómez Montt, ni tampoco de Víctor Álvarez Puga, y por eso es que quiero, o me gustaría que nos ayudaran a confirmar que en efecto no está por X razón en el portal, porque es procedimientos internos. No sé, alguna explicación, pues. A ver, Julio, y nada más para aclarar, no es que nosotros nos hayamos sacado de la manga esta ficha roja, está asentado en el comunicado de la Fiscalía General de la República de ese entonces, que se había girado, se había emitido una ficha roja por parte de la Interpol. La Interpol es la que gira esa ficha roja para internacionalmente intentar dar con esto, en este caso, los buscados, Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Creo que sería importante para el contexto, para la audiencia que nos ve y nos escucha, Julio Cerroa, que nos vayas detallando propiedad por propiedad, porque hay una casa, hay un rancho, hay un departamento, y hay que recordar que las propias declaraciones de Inés Gómez Montt han levantado muchas cejas. Por ejemplo, aquello de que ella nunca en su vida ha visto 3,000 millones de pesos y que no pertenece a la delincuencia organizada, suponiendo sin conceder, ponle que no haya visto 3,000 millones de pesos, pero las propiedades, ¿por qué no nos vas dando datos de la evaluación o de los precios de estas propiedades para entender que si no ha visto 3,000 millones de pesos, pues sí ha vivido en casas, en propiedades, o es dueña de estas propiedades de alto lujo en Estados Unidos, Julio? Y hay que mencionar otra propiedad que ya la vendieron, pero fue otra lujosa propiedad allá en Miami, que perteneció en algún momento a la actriz, cantante Cher. Para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Esa propiedad ya la vendieron, pero estamos hablando de 3 propiedades. Un departamento que solo vale 2.6 millones de dólares, lo vendieron. ¿Ese es el que estás viendo? ¿Esas son las imágenes? Dame un segundito, por favor. Claro que sí. Ahí está. Y ya qué bueno que lo pones la imagen. Este complejo está también en la famosa avenida Collins Avenue de allá de Miami. Y ahí en ese edificio, en el edificio continuo, tiene su dirección oficial, don Roberto Madrazo Pintado y su hijo Federico Madrazo. Es decir, en algún momento fueron vecinos Roberto Madrazo e Inés Gómez Montt. Ya lo vendieron, pero en algún momento, repito, coincidieron como vecinos. Son los edificios continuos. A ver, nada más para definir, el edificio de al lado es donde vive o vivía Roberto Madrazo. Vive, todavía tiene su dirección oficial, Roberto Madrazo, y el dueño de Latinos, Federico Madrazo Rojas, si no me equivoco. ¿Este apartamento de Inés Gómez Montt ya lo vendieron? Ya lo vendieron el año pasado, exactamente el 23 de febrero del 2022. Lo vendieron en 2.6 millones de dólares y lo vendieron en un precio, suena 2.6 millones para todo mundo, es una cantidad alta, pero el valor actual es mucho más. Es decir, tenían urgencia de deshacerse de este departamento que lo compraron nuevecito. Qué cosas, ¿no? Porque si están bajo investigación, si hay órdenes de aprehensión,
si hay una ficha roja de la Interpol, ¿cómo es que dices, voy a vender un apartamento 50 millones de pesos y nadie sabe, nadie supo? Por eso mi preocupación de que están empezando a vender propiedades, como el caso de García Luna, como el caso del hijo de Romero de Champs, se deshacen de las propiedades y después creo es más difícil recuperar los activos de esas ventas de bienes raíces. Oye, Julio, antes de seguir con las propiedades de los Gómez Montt, Álvarez Puga, ¿qué cosas? Tú has sido exitoso y eso nadie te lo puede regatear en ir dando con estos personajes de la política y del espectáculo mexicano, en esto que se ha convertido como en la cueva, ¿no? En Miami o en Florida, tienes identificado el edificio en donde tenían un apartamento Inés Gómez Montt y Javier Álvarez Puga, su esposo. A un ladito, Roberto Madrazo, así como en su momento hemos hablado de la mansión, de los lujos del hijo de Carlos Romero de Champs, también en esa misma zona, Carlos Loret de Mola, Genaro García Luna, no es coincidencia. Ahí también la gaviota, recuerdo que tú destapaste cómo un amigo terminó pagando el predial por, si recuerdo bien o me corriges, por el apartamento de la gaviota, la ex primera dama de México. No es coincidencia, no es poca cosa esto que has estado destapando por algunos años ya, Julio. Así es, parece que Miami, Florida, los blinda. Creo que, entre comillas, hay facilidad para esconder los nombres de quienes son titulares de empresas, pero si uno se pone a buscar, si uno le dedica tiempo, obviamente no se puede encontrar Inés Gómez Montt, no aparece en el Miami de Condado Dade, su nombre directamente, si tú lo pones ahí, nunca te va a aparecer, pero teniendo bases de datos, empiezas a ver qué empresas ellos han abierto. Inés Gómez Montt es propietaria de esta empresa. Entonces, esta empresa la pongo en el sitio de internet del condado de Miami-Dade y entonces cuando me arroja la información, lo mismo con García Luna, con el hijo de Romero de Champs, con Loret de Mola, también no hay que olvidar que también por ahí tiene su departamentazo López Dóriga, también, ¿cómo le hizo López Dóriga para tener un departamento que en ese entonces tenía un valor de 50 millones de pesos? Todo me hace pensar que ellos se creen o ellos creen que poniendo sus propiedades a nombre de unas empresas, nunca nadie los va a investigar y creo que ya han aprendido, debo señalarlo, creo que ya han aprendido, porque en el caso de Inés Gómez Montt y su pareja, ya cambiaron el nombre de las empresas a empresas registradas ahora en el estado de Delaware, lo mismo que platicábamos la semana pasada con el hijo de Romero de Champs, que ya cambian de Florida, las registran en Delaware y en Delaware es mucho más difícil verlas. Si yo me meto en este momento a la página de Delaware, no puedo acceder a la información como sí puedo acceder a la página de Miami o a las empresas que están registradas en Florida. Entonces, sí están aprendiendo, desafortunadamente. Así es, déjame nada más, estoy revisando esto de la ficha roja, hasta el periódico Excelsior, para que luego no vayan a decir que nada más revisamos nuestras fuentes a modo. El periódico Excelsior escribe, publica desde el 2021 que la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió la ficha roja de búsqueda y localización. La ficha fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República luego de que se libraron órdenes de aprehensión contra 10 implicados en el desvío de recursos públicos y lavado de dinero. Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga son acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 3,000 millones de pesos. A través de redes sociales, ya en su momento, Inés Gómez Montt habría informado que se preparaban
para enfrentar un proceso a raíz de que diversos medios de comunicación informaron sobre esta orden de aprehensión librada sobre ella y su esposo. Y bueno, ella ha dicho una y otra vez que es inocente, que no ha cometido delito alguno, pero bueno, Julio, eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es consignar lo que tú me mencionabas por WhatsApp. He localizado a Inés Gómez Montt y a su esposo. Antes de hablar del rancho y de la casa, porque también tenemos fotografías y quiero que nos ayudes a más o menos desmenuzar estas lujosas propiedades. ¿En dónde aparece la residencia de Inés Gómez Montt y de Víctor Manuel Álvarez Puga? Digo, por si acaso alguien en la Fiscalía General de la República de don Alejandro Gertz Manero o alguien en la oficina de la Interpol nos ven y nos escuchan, digo, para que den una vueltecita, nada más, para que se cercioren si están ahí, que les pidan presentarse ante la autoridad correspondiente, o de plano, que la Fiscalía General de la República, ahí te va, Julio, que la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero nos diga, están exagerando, porque la señora y el señor ya están libres de cualquier investigación, hubo un arreglo, lo que haya sido, y salvo que seamos muy malos con la información que manejamos, no nos hayamos dado cuenta, Julio. Así es, creo que ahí está la clave. Y en cuanto a la ficha roja, de hecho sí, tienes mucha razón. No es que ponga en duda lo que tú estabas diciendo sobre la ficha roja. Muchos medios, un montón de medios registraron esta nota de que había una ficha roja. Lo único que yo preguntaba, a lo mejor no es realidad, a lo mejor es fake news. ¿Y por qué digo que a lo mejor es fake news? Porque yo aquí en mi pantalla tengo la dirección de Miami, 5901 Rolling Road Drive, Pinecrest, Florida. Es una zona de Miami. Y si yo, siendo un mortal, puedo dar con ellos, ¿cómo es que las autoridades no hayan podido dar hasta este momento? Pero como decías, a lo mejor ya hubo un arreglo y no nos enteramos y todo esto que estamos hablando pues no sirve. 3902 dijiste. 5901 Rolling Road Drive. 5901 Rolling Road Drive. Con todo el sarcasmo del mundo, lo he pedido nuevamente porque seguro que se les pasó ahí en la fiscalía apuntar la dirección. Perdón, Julio, me decías. Y algo interesante sobre esta mansión de 6.3 millones de dólares. Esta mansión fue comprada el mismo día del cumpleaños de Inés Gómez Montt. Si no mal recuerdo, y aquí puedo equivocarme, fue el 27 de julio del 2021. Creo que es el cumpleaños porque lo revisé y alguien de mi audiencia me hizo el favor de decir, ese documento donde dice la fecha de compra es el cumpleaños de Inés Gómez Montt. ¿Te imaginas? A lo mejor Víctor Álvarez Puga dijo, oye, corazón, aquí está esta mansión de regalo en el día de tu cumpleaños. No es rollo. Te mandé un documento y ahí se puede ver las fechas, ojalá ahí se pueda ver, 27 de julio del 2021 o 28, ya no recuerdo exactamente, pero uno de los documentos tiene la fecha de cumpleaños de Inés Gómez Montt. A ver, vamos sumando. 2.6 millones de dólares por el DEPA que ya vendieron. Luego, esta mansión. 6.3. A la madre, ya vamos para los 10 millones de dólares, o sea, serían como 200 millones de pesos. Más un rancho, me decías. Así es, el rancho. ¿Tenemos imágenes, compañeros? A ver, ¿ese es? El rancho, este rancho está en Palm Beach, Florida. No está en Miami, está en Palm Beach, Florida. En esa zona donde hay muchas casas similares o ranchos similares, donde tienen caballerizas, rodeo, y lo que yo he encontrado es que no habitan en este rancho, no lo han habitado. He contactado
fuentes, he contactado a agentes de bienes raíces y me dicen que está rentado y no es donde tiene su residencia Inés Gómez Montt. Todo indica que su residencia oficial, su dirección, es la de la mansión que fue comprada el día del cumpleaños de la otrora presentadora de Televisión Azteca. ¿Has encontrado alguna otra propiedad, Julio? ¿Rancho, mansión, depa? Mencionaba la otra mansión donde vivió en algún momento Cher, y lo que encontré en esa mansión, porque en el video que apareció de venta de esa mansión apareció un cuadro de Botero, y van a decir, pues, ¿qué interesa el cuadro de Botero? Pero me di a la tarea de investigar sobre este cuadro de Botero que aparece en la casa donde estaba antes viviendo, o donde ellos habitaban antes. Ese cuadro tiene un costo aproximado de $1 millón. Es que ¿Solo el cuadro? Hablando, un cuadro de Botero. ¿Solo el cuadro, $1 millón? Solo el cuadro. Puta madre. Y yo contacté a agencias que se dedican a la venta y estuve indagando para cerciorar, para presentar, porque tomé una captura de pantalla del cuadro y saber en cuánto andaba una obra así similar, y me dijeron que $1 millón. Es que estamos hablando de millones y millones de dólares, que si lo multiplicamos por pesos, pues nos da una fortuna. Además, ahorita en este momento no tengo la información enfrente de mí, pero hay casas en Texas, un restaurante en Texas, y son casas mucho más sencillas, no están en los millones de dólares, están en los 300, 400 mil dólares, que aparecen a nombre de Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, otro a nombre de su ex esposa, y el restaurante en sociedad con uno de sus hermanos allá en Texas. Oye, Julio, estoy revisando mientras estamos platicando aquí en este diálogo nocturno de Sin Censura, que en enero de este 2023 buscó aclarar Inés Gómez Montt un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República. Ahora, yo, ¿quién soy para negarlo o confirmarlo o lo que resulte? Tendría que ser la Fiscalía General de la República la que aclare, mi querido Julio, porque pues no pretendo yo terminar chamuscado por culpa de la gente de don Alejandro Gertz Manero. Le corresponde a la Fiscalía General de la República aclarar lo del comunicado, lo de las órdenes de aprehensión, lo de la ficha roja solicitada a la Interpol, porque le digo, a principios de este año, Inés Gómez Montt reapareció con un comunicado que decía, y esto, si recuerdo bien, lo encontré, si recuerdo bien, en Instagram, lo tenía aquí entre mis cosas. Así es. Dice, deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada del periódico Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que se hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales. En algo tiene razón la nota de Reforma. Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado, desvío de 3,000 millones de pesos de un contrato público, lo cual por supuesto niego enfáticamente. Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma Reforma. La acusación en mi contra no es por 3,000 millones de pesos como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 millones de pesos, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados. Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. Ya basta. Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 celebré un acuerdo reparatorio de impuestos ante la Fiscalía General de la República y pagué 13,5 millones de pesos.
No entiendo por qué desconocen ese pago. Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto. Bueno, pues ahí está lo que decía ese comunicado, palabras más, palabras menos, de Inés Gómez Montt, que ha servido también de vocera o portavoz de su esposo, el abogado Álvarez Puga. Y ese comunicado que tú estabas leyendo aparece en efecto en Instagram, y estoy revisando en este momento el Instagram. Bueno, la fecha es noviembre del 2018. Entonces, en esa fecha, el 30 de noviembre, prácticamente era el último día de la administración de Peña Nieto, 30 de noviembre del 2018. No es un arreglo, si es que hubo un arreglo, con la actual administración. Y en el comunicado, estaba yo leyendo, ahí le dice la esposa de este señor que era dirigente del PRI, Ochoa Reza, le dice: contigo siempre, segura sé que todo va a aclarar muy pronto, te adoro con el alma y estoy muy orgullosa de ti, cuenta conmigo siempre, le dice la esposa La comadre. La comadre, exactamente. Sí. Y ya que estoy revisando, aquí estoy revisando las fotos de la pareja de Ochoa Reza, tiene un montón de fotos ahí junto a Inés Gómez Montt. Ya aquí ya es especulación, aquí ya no hay documentación. A lo mejor hay también que preguntarle al ex líder del PRI si los ha visto o por allá en Nueva York o en Miami o en Texas. ¿Y por qué menciono Nueva York? Porque tiene un departamento Víctor Álvarez Puga en Nueva York. Esa información se dio a conocer por el New York Times por ahí del 2015. Pues definitivamente nos dedicamos a lo equivocado, mi querido Julio. Hubiéramos estudiado leyes y como abogados tendríamos propiedades por todo Estados Unidos. Nótese mi sarcasmo. Yo tengo amigos abogados que obviamente no tienen una carrera tan exitosa como Álvarez Puga. Digo, nada más ahí lo dejo sobre la mesa. Y no hay que olvidar que de acuerdo a varias notas, y en específico hay una del New York Times de hace tiempo, los orígenes de Víctor Álvarez Puga y Alejandro Álvarez Puga son de orígenes muy, muy sencillos en el estado de Chiapas. ¿Qué quiero decir? Que no es una familia o no son personajes que hayan tenido toda su vida una riqueza. La riqueza que obviamente se puede ver por las propiedades, se ha acumulado en esta etapa de la vida de los Álvarez Puga con ese famoso despacho, un despacho que también tiene relación el hijo de Santiago Krill, que menciono otra vez, el hijo de Santiago Krill está asociado con el ex tesorero del gobierno de Manuel Velasco, y ese ex tesorero en su momento yo di a conocer que compró 13 propiedades en Miami. Si no me equivoco, en unos 2 meses se hizo de 13 propiedades. ¿Y por qué lo recuerdo bien? Porque yo solicité información al gobierno de Manuel Velasco sobre el tesorero y me dijeron, bueno, ya no es tesorero del gobierno de Chiapas, y después pude corroborar que colabora como socio del hijo de Santiago Krill. Es decir, todo parece que es muy buen negocio el ser abogado, como lo decías, Vicente. Oye, Julio, y yo sé que, bueno, nos pudiéramos pasar toda la noche hablando de casos, porque tú has por años ido jalando la hebdita, pero déjame por un momento dejar a los Álvarez Puga y a Inés Gómez Montt para pedirte que nos recuerdes aquella investigación que iniciaste hace años sobre Latinus. Yo recuerdo que me escribías y me decías, te vas a ir para atrás. Es gente de Silvano Aureoles. De hecho, el mismo personaje que tú señalaste en su momento, aquí en Sin Censura y en tu canal, La Voz de Julio,
es el mismo personaje que apareció escondido detrás de Loret de Mola en un video circunstancial por allá en Qatar durante el Mundial de Fútbol. Si recuerdo bien, Julio, ¿tú te acuerdas cómo va esto de la maraña que te llevó a Delaware, que es donde tienen, sí, pues hay que decirlo, ocultos, guardaditos, los secretos financieros de Latinus, en donde Loret de Mola y Broso son las figuras centrales? Así es, y ya que lo estás mencionando, en Nueva York, cuando estuve yo cubriendo junto contigo el juicio del siglo, yo platiqué y como que interrogué al reportero de Latinos, que recuerda, te mencioné que ahí andaba el reportero de Claudio Latinos. Ochoa. Exacto. Y prácticamente lo cuestioné por su cercanía de Latinos con Roberto Madrazo, con el gobierno de Michoacán, con Silvano Aureoles, y él me decía pues que no había ningún problema en que el exsecretario particular fuera pieza fundamental, el que fue el último secretario particular de Silvano Aureoles fuera también pieza fundamental, que el hijo de Roberto Madrazo fuera figura predominante de Latinos. Él decía, no tiene que ver, no me afecta a mí, no me piden línea, no hay nada. Y yo le decía, pero es que estos cuates tienen intereses políticos. Pues dice, no afecta en nada. Y le digo, pero ¿cómo no va a afectar si en un comunicado decía Latinos que no seguían no recuerdo exactamente qué palabras usaron, no tenían una agenda política? Digo, pues claramente sí tienen una agenda política, pero desde la perspectiva de uno de los reporteros de Latinos, no hay ningún problema en que Roberto Madrazo sea parte de Latinos, Silvano Aureoles, con esos contratos que le otorgaron a empresas relacionadas con Federico Madrazo, y con este señor Miguel Alonso Olamendi, que yo recuerdo bien, me habían dicho que era uno de los personajes que todos los días iba a esas oficinas de Reforma y donde era muy ostentoso. Cuando llegaba a las oficinas era como si llegara el rey. Todo mundo lo tenía que atender y de acuerdo a la información que me dieron en su momento, que era la persona que manejaba a Latinos, Miguel Alonso Olamendi, que es el hijo de Patricia Olamendi, que trabajó con Vicente Fox. Y pues todos estos cuates tienen intereses políticos, lo cual se vale, lo cual es muy común en otros países que dueños de medios tengan intereses políticos y que tengan preferencias. Tú y yo tenemos preferencias, pero no las ocultamos y por eso es importante que los de Latinos u otros medios digan, sí, nosotros somos opositores, queremos que regrese el PRI o el PAN o el PRIAN, como ustedes quieran llamarlo, y no tenemos ningún empacho en decirlo y no pretender ser imparciales, no tener una agenda y que nos digan, tenemos nuestros registros en el estado, en el paraíso fiscal de Delaware, porque económicamente es más viable, los impuestos son mucho menos, no tenemos nada que ocultar, pero aquí están los documentos y asunto arreglado. Pero es transparencia. Creo que la transparencia siempre va a ayudar a las audiencias a saber decidir si un medio me está diciendo cierta cosa, pues puedo confiar o no. Oye, Julio, te lo pregunto hoy esto de Latinos porque no se le da lo de la transparencia a Silvano Aureoles. Hoy circula información precisamente desde Michoacán, en donde ya gobierna Morena, que Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles, está siendo investigado por presuntos daños al erario por más de 30 millones de pesos, informó César Augusto Segueda Robledo, consejero jurídico del gobierno del estado. Y más aún, hoy se confirma la inhabilitación de Silvano Aureoles por 11 meses. La Contraloría del Estado de Michoacán confirmó que Silvano Aureoles fue inhabilitado por 11 meses al no haber entregado en tiempo y forma su declaración patrimonial. Azucena Marín, Contralor Estatal, informó que el exgobernador tardó 1 año y 5 meses para entregar su declaración después del tiempo
que indicaba la ley. También la declaración de conclusión del encargo la hizo 11 meses después, es decir, que el plazo establecido para la entrega era el 25 de noviembre de 2021 y entregó el documento hasta el 29 de octubre de 2022. La inhabilitación es para que pues tenga cargos públicos y se sustentó en la ley de responsabilidades administrativas. Lo menciono por eso, mi querido Julio, porque a Silvano y a su equipo o ex equipo no se le da lo de la transparencia y es por eso que resulta tan importante, primordial, el trabajo que tú estás haciendo desde tu trinchera. Recuerdo que Silvano Aureoles decía en la mañanera, a pregunta de Hans Salazar, ¿qué tiene que ver el gobierno de Michoacán en latinos? Y no recuerdo exactamente qué palabras. Pues, yo no tengo que ver nada con latinos. Mi secretario particular pues son sus asuntos del gobierno de Michoacán, es otra cosa. Decía, ¿tú crees que Broso me necesite? Luego, con información que dio a conocer también Álvaro Delgado, nos enteramos de que sí había mucho dinero de Michoacán para las empresas de latinos y lo preocupante de esta inhabilitación va a ser que Silvano Aureoles va a salir, no, pues me quieren sacar de la contienda del 2024 y esto es un asunto político y se va a hacer la víctima y seguramente va a ir de gira a Estados Unidos otra vez y decir que es un perseguido político. A veces creo yo que se debe de hacer, pero a veces creo que es contraproducente sacarle o inhabilitar a funcionarios porque suelen hacerse las víctimas, como lo está haciendo Ricardo Anaya, como lo está haciendo Felipe Calderón, que dicen ser perseguidos políticos, pero todos sabemos que no es así, son pájaros de cuenta. Oye, si no es mucho colgarse y abusar, mi querido Julio, creo que hay mucha carnita que puedes empezar a sacar por los rumbos de Cabeza de Vaca en Texas, por los rumbos de Ricky Riquín Canallín, no sé si está en Atlanta, o ya ves que reapareció en Texas en un evento con Marco Cortés hace unas semanas, y todos estos personajes, y te lo digo, porque que no sea sorpresa, que cada vez los vamos a ver más en Estados Unidos. Hoy apareció en Phoenix Vicente Fox. Me dicen que no va a ser el último de los moicanos fachos que llegue a tratar de lavarle el cerebro a la gente en Estados Unidos. Y bueno, pues se ha activado una campaña precisamente desde Estados Unidos en donde estarían, solo porque soy muy mal pensado, con todo lo que has publicado en los últimos años, Julio, cuidando sus intereses allá en el Gabacho. De hecho, Ricardo Anaya está en Nueva York. Hubo una entrevista, si no me equivoco, para el Wall Street Journal, donde la reportera dice que lo encontró o lo localizó o se pusieron de acuerdo en hacer la entrevista en un pequeño y sencillo departamento de Nueva York, pero hay que recordar que Ricardo Anaya da clases allá en Nueva York y en la universidad que está él dando clases, es la misma donde Jorge G. Castañeda daba clases. A Jorge G. Castañeda, creo que todavía es el caso, esa universidad le otorga un departamento. Y aquí te voy a dar una anécdota que nunca le he mencionado. Yo contacté a Jorge G. Castañeda, marqué a ese departamento y en su momento la persona que me contestó me dijo, no es que Jorge G. Castañeda, yo soy su tenant, soy su, ¿cuál es la palabra? Perdóname que ya se me olvidó la palabra. El inquilino, ¿no? El inquilino. Y ahí ya aquí estoy siendo muy indiscreto. Jorge G. Castañeda estaba subarrendando su departamento porque él tenía un departamento también en Miami y por lo que yo sé no estaba siendo legal porque no tienen prohibido subarrendar
los departamentos que les da la universidad. Si no me equivoco, es la Universidad de Columbia. Es una anécdota. Pero sí, tienes razón. Hay muchos Fox. De hecho, Fox tenía una casa ya en Texas. Hay que saber si tiene la misma suerte Ricardo Anaya, que le está dando a la universidad un departamento, o cómo está solventándose su vida allá en Manhattan, porque aún teniendo un departamento pequeño, son muy costosos en Manhattan, las rentas son altísimas. Bueno, yo nada más voy a decir, si el Jorge G. Castañeda al que te refieres es el ex canciller de Fox, aquel de la enchilada completa, habría que pedirle a la querida Adela Micha que se aviente la investigación de profundidad, una investigación periodística chingona. Digo, en lugar de andarle preguntando al pelón Gomis que cómo estuvo, que me rompió los lentes en un restaurante del sur de la Ciudad de México, noticia ya vieja. Mi querida Adela, tú que eres gran periodista, deberías de darnos claridad del cómo viven estos personajes como Jorge Castañeda. Saludos, perdón, Adela. Adela es una de las periodistas damnificadas. Y si tú revisas la información del canal de Adela, cada editorial, cuando inicia Adela Micha su programa, realmente es enojo contra la 4T, crítica a la 4T. Cuando Adela Micha era conocida en época de Peña Nieto, pues prácticamente presentarlos como la última maravilla. Ahí están esas fotografías en el Estado de México agarrados de la mano. Creo que Adela Micha, López Dóriga y toda esa bola de periodistas no tienen ninguna autoridad moral, al igual que no lo tiene la oposición, de criticar al actual gobierno. Si tuviera la autoridad moral, pues a lo mejor uno les pondría atención, pero en el caso de Adela Micha, creo que es triste cómo ha terminado Adela Micha. Imagínate, todos tenemos derecho, pero pide superchats teniendo ella mucho dinero, porque si tú la ves a Adela Micha, el otro día aparecía un video enlajada hasta los dientes. Es decir, la gente cómo puede seguir apoyando a este tipo de comunicadores, como el caso también de Alasraqui. Y a ti y a mí nos critican por pedir los mismos superchats, pero bueno, hay niveles. ¿Qué? Pásenle la dirección. Por si acaso que creen que el que llamó fue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pidiendo la dirección de Inés Gómez Montt y de Álvarez Puga. ¿Otra vez, Julio? Déjame poner aquí en mi pantalla, 5901 Rolling Road Drive. 5901 Rolling Road Drive, Pinecrest, Florida. Pinecrest, Florida es parte de Miami, y ahí puedo estar muy, muy seguro que si van a tocar la puerta, van a encontrar todavía hoy día rastros de la poderosa pareja de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga, porque los documentos que mostramos estaban ahí el día 3 de enero del 2023. Lo más probable es que pasaron el año nuevo ahí. Dudo que hayan viajado en esas épocas. Lo más probable es que pasaron el año ahí, y lo más probable, aquí ya es especulación, han estado en esa mansión desde que se les está buscando. Pues que nos digan en la Fiscalía o la Interpol si tocan, ¿quién abre la puerta? A lo mejor por ahí abre la puerta Cher, o abre la puerta Ricky Martin, o abren la puerta a estos personajes que también viven en esas zonas tan lujosas. Julio Cerroa, como siempre, qué importante que le sigas escarbando, qué importante el trabajo que realizas, y yo te agradezco que tengas la confianza para tirarme ese WhatsApp y decirme que tenías localizada ya a Inés Gómez Montt y a su esposo. Ojalá que la autoridad correspondiente tome la información y haga lo que se tenga que hacer, como en algún momento también dejamos
sobre la mesa la información que compartías con la audiencia de Sin Censura del hijo de Carlos Romero de Champs y las compras y las ventas de propiedades por allá en Florida. Con lo que quieras cerrar, Julio, y obviamente con la invitación a tus redes sociales y a tu canal de YouTube, en donde seguramente encontrarán más detalles las miles de personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, Vicente. Sí, te contacté porque tu plataforma, Sin Censura, es una plataforma importante donde estoy seguro personas, tal vez de la Fiscalía, están checando esta información y tal vez se pueda contribuir en un granito para dar con estas personas. Y aquí sería bueno también, ahí está la dirección, que Xóchitl Gálvez fuera a esta casa. Ves que a Xóchitl Gálvez le gusta ir al extranjero y hacer videos, pues estaría bien que Xóchitl Gálvez se trasladara a Miami y nos diga, miren, aquí ¿De qué color es esa casa? es blanca, la Casa Blanca. Bueno, que vaya a la Casa Blanca de Miami, en donde tiene registrado Julio Cerroa, están o estarían o estuvieron Inés Gómez Montt y Álvarez Puga, el abogado Álvarez Puga, así como fue a la Casa Gris, allá en Texas, para hostigar a la familia del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que por eso lo dices, Julio. Así es, y es una casa, la casa de el hijo del presidente, es una casa promedio. Estamos hablando que la mansión de Inés Gómez Montt es de $6.3 millones. Es al menos unos 10 veces más cara que la que tienen el hijo del presidente. Y ya finalmente me pueden encontrar en el canal La Voz de Julio, donde voy a seguir dando información sobre estos personajes. Hay más información sobre estos personajes, sobre Inés Gómez Montt, y estén pendientes de esta información, y cuando sea necesario y si me invitas, pues aquí estaré con mucho gusto en esta plataforma que creo yo es importante, donde muchos mexicanos la sintonizan diariamente, Vicente. Yo te agradezco, Julio, estamos al pendiente, y bueno, la invitación para La Voz de Julio y para que siga la gente aquí en Sin Censura. Gracias, que pases excelente noche, Julio Cerroa. Estamos. Muchas gracias. Vicente. Hasta luego, Vicente. Gracias. Julio Cerroa hablando con nosotros Sin Censura, y bueno, ya que dejamos la víbora chillando, recuerde que la voz más importante es la voz del pueblo. Seguimos Sin Censura. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.